Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Foa Torres. Yo represento a uno de los tantos médicos de staff del Centro Privado de Tomografía Computada Córdoba, Instituto Ulton. Esta tarde vamos a dar inicio a un ciclo de webinar donde vamos a transmitirles los diferentes avances en el diagnóstico por imágenes, todas aquellas actividades que desarrollamos corrientemente, aquellas que pertenecen a esta escuela que nació hace 40 años y hoy podemos reflejar todo nuestro conocimiento en pos y en bien de la sociedad. Queremos hacer extensivo todos estos avances a un público de lo más variado. Vamos a tener entre nosotros a médicos y paramédicos, al igual que personal que asiste normalmente con nosotros a la práctica diaria del diagnóstico por imágenes. Este ciclo de webinar contempla varias semanas que se van a ir agregando otras temáticas. Empezamos con neuroradiología, seguimos con departamento de la mujer, cardiología, pediatría, osteoarticular, medicina nuclear, ecografía y posteriormente ecodoppler. Hoy nos toca iniciar al grupo de neuroradiología con mi socio y compañero y amigo, el doctor Federico Roca, y a mí en lo que corresponde a lo que significa todas las imágenes o secuencias multiparamétricas en resonancia magnética, la resonancia funcional, espectroscopía, tractografía y el tratamiento endovascular de aneurismas cerebrales. Para Federico Roca queda el desarrollo de un tema en vigencia actual de un alto impacto social, que es la neuroimagen multimodal en el diagnóstico y tratamiento del stroke isquémico agudo. Nosotros pertenecemos a una institución que atiende aproximadamente 40.000 pacientes mensuales y estamos íntimamente ligados a las universidades. En mi rol particular, a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes. Lo que le voy a contar tiene de alguna manera una pequeña historia que se ve dada vuelta en el tiempo, ya que empieza por el fin. El coronavirus cambió nuestra vida. El coronavirus, que es un RNA virus que tiene una particularidad, está compuesto por lipoproteínas en su capa de superficie, que nos cambió los hábitos habituales de lo que significa el lavarse las manos, el comportamiento, el habla, la protección, etcétera, que le atribuimos, bueno, hay muchas hipótesis, entre otras, a la transmisión entre el animal y el ser humano, al murciélago y el pangolín, ha modificado completamente nuestra vida. En Argentina, el primer caso lo tuvimos el 3 de marzo. Ustedes pueden observar que los distintos países, desde el este hacia el oeste, fue invadiendo y tratando de evitarse este contagio, no hemos podido lograr establecer barreras. Es así que la Argentina, el 20 de marzo de este año, entró en un aislamiento continuo que nos trajo de la mano al desarrollo de este tipo nuevo de lenguaje, que es el desarrollo de todas las comunicaciones online. Evidentemente, esto se contrapone, un virus que viene de los animales, a la tecnología espacial que vivimos la semana pasada, del primer vuelo privado para la Luna, después de muchos años de no haber investigado o incursionado en ese sistema. Esto tiene un enorme contraste, donde ahora nos tenemos que aislar, tenemos que proteger a nuestros pacientes, tenemos que protegernos nosotros y quedar de alguna manera protegidos para con la sociedad y poder seguir brindando el servicio médico que habitualmente estamos acostumbrados. Esto ha cambiado tanto que si nosotros hacemos un parangón de lo que sería la Fórmula 1, ustedes fíjense en 1950 lo que costaba cambiar la cubierta de un vehículo, y fíjense en 2013, en fracciones de segundo, menos de 10 segundos, podíamos cambiarle una rueda a un automóvil de carrera. Esto, bueno, en la foto genera contrastes, lo que era el antes y el después, y también la educación. La educación, ustedes podrán ver cómo eran los anfiteatros, si ustedes rememoran el Hospital San Roque, el Hospital de Clínicas, la forma de enseñar a través de gradas, donde podíamos llegar a mirar la mesa de sección de lejos, y luego, posteriormente, cómo se hizo extensible al arte en el acto médico, que sería, de alguna manera, lo que actualmente realizamos, es mostrando cómo desarrollamos nuestras prácticas. Esto cambió tanto que también en la lucha, como era cuerpo a cuerpo, en el Imperio Romano, se transformó hoy en la lucha cuerpo a cuerpo contra el virus. Hoy las medidas de protección, la sala limpia, cobran un rol preponderante y de todas esas medidas de protección hacemos hoy nuestra rutina.
Ahora bien, esto plantea un enorme paradigma. El paradigma de si somos inteligentes, si esto protege la Tierra, qué estamos viendo de la Tierra, si la contaminación va a disminuir. O, en su defecto, también todas aquellas improntas que dejan este tipo de virus, en particular a la salud de los seres humanos. Aquí tenemos los primeros casos de encefalitis publicados en el Radiology a principios de este año, y el Journal de Infectología, donde vemos que lo que más impacta en el cerebro es la encefalitis por este coronavirus, que va a determinar una lesión de los ganglios basales, preponderantemente donde se encuentran las arterias perforantes del tálamo y los cuerpos estriados, así como el sistema límbico. Esto se contrapone en una forma increíble para donde estábamos yendo. Estábamos yendo para la inteligencia artificial, para el desarrollo de software que nos permitan, con la obtención de imágenes de todo lo que significaría los datos primarios, de realizar reconstrucciones 3D, de comparaciones, etc. Acá abajo ustedes observarán cómo nosotros en nuestra práctica diaria, por ejemplo, tenemos un paciente con esclerosis múltiple, podemos por inteligencia artificial, que es la medición de los algoritmos en la imagen azul, comparar los estudios interanuales de un paciente para evaluar si existen rebrotes o modificación de la historia natural de la enfermedad. Esto tiene un enorme progreso en todas las disciplinas. En la tomografía computada, ustedes tendrán en la cabeza, de alguna manera, qué es lo que podemos ver. Podemos ver habitualmente las imágenes por corte, la hemorragia, todas situaciones que estábamos acostumbrados en la vida diaria. Sin embargo, lo que cambió en los últimos años es la aplicación de adquisiciones volumétricas. Nosotros podemos obtener, con la misma adquisición que se logra en fracciones de segundos, la visualización de las estructuras del cráneo, los músculos, las estructuras vasculares, e inclusive hasta podemos dibujar la fase del individuo. Esto ha traído un enorme progreso, inclusive puede, de alguna manera, entre comillas, disecar al cerebro solo con la obtención de una imagen al estilo de lo que sería Viaje a las Estrellas. Esto ha cambiado tanto que ustedes también tendrán en mente las imágenes obtenidas por resonancia magnética. Acá abajo a la izquierda observarán una secuencia 3D FLAIR que nos va a mostrar rápidamente múltiples imágenes obtenidas en fracciones de segundos o minutos, y esto trae una enorme capacidad de visualización con algoritmos de una gran extensión de información. Al centro, observen ustedes cómo incluso podemos ver las fibras de sustancia blanca de la médula espinal. Esto se puede lograr con las plataformas que se llaman Workstation, y podemos obtener la imagen que nos va a determinar la visualización de todas las vías córtico-espinales. Y a través de toda la información eléctrica que vemos en el cerebro, podemos obtener imágenes que vamos ahora a desarrollar, tales como aquellas que se logran con la espectroscopía, la resonancia magnética funcional, la tractografía, la difusión y la perfusión. Todos estos mapas eléctricos nos van a dar a nosotros la posibilidad de ver distinto el cerebro. ¿Cómo se obtienen estas imágenes? Observen ustedes a la izquierda cómo una imagen un esquema puede ejemplificar cómo se obtiene la imagen. La sangre está con glóbulos rojos y oxígeno. Cuando nosotros aumentamos el gasto energético celular, aumenta la cantidad de glóbulos rojos por centímetro cúbico de tejido. Es así que si ponemos a trabajar un área particular del cerebro, al aumentar el gasto energético, aumenta la cantidad de sangre, aumenta la oxigenación, y eso va a dar un campo magnético, va a pasar de paramagnético a diamagnético. Como la imagen lo tenemos con los resonadores, ese cambio de señal nos va a permitir observar u objetivar el área eléctrica que está trabajando. Así tienen ustedes que en este caso en particular, si ustedes mueven el brazo derecho, por ejemplo, el área que va a trabajar más es la corteza frontoholándica con un mayor aporte de sangre oxigenada, y eso va a determinar un área de cerebro activada, que es lo que denominamos nosotros resonancia funcional. Así tenemos que nos remontamos al principio del siglo pasado, tenemos el homúnculo de Penfield, que es la representación en la corteza cerebral de las distintas áreas del organismo. En rojo lo motor, en verde lo sensitivo. La corteza prefrontal y postcentral.
Esto tiene mucho que ver en lo que significaría la obtención de los gestos comunes, el de tocar música, el de oír la música, el de interpretarla, el de imaginarla, etc. Todo esto es increíble cómo en pocos minutos podemos transferir a una estación de trabajo y podemos obtener estas imágenes tridimensionales donde ustedes van a poder ver el área de activación cortical. Podemos observar cómo se superponen estas áreas de activación cortical al cerebro normal y así poder establecer cuáles son las áreas elocuentes o áreas del cerebro que están trabajando frente a un ejercicio particular. A ese ejercicio particular lo vamos a denominar paradigma. Así tenemos que, por ejemplo, en el esquema de la izquierda, ustedes tienen el área de comprensión del lenguaje, el área de Wernicke. Abajo tienen el área de Broca, que es la que tiene que ver con la emisión del lenguaje, o de alguna manera la que va a estar activada cuando nosotros emitimos un sonido. En este caso particular, a la derecha de ustedes van a observar una lesión infiltrativa tumoral, la activación cortical del área del lenguaje, lo que significaría, en este caso, la comprensión del lenguaje. Cuando nosotros le narramos un cuento al paciente, el paciente va a activar las células que tienen que ver con esa comprensión y podemos observar inclusive cuán cerca está esta activación cortical del tejido patológico. En este otro caso tenemos un área de activación cortical de la generación de las palabras. Volvemos sobre el gráfico de la izquierda, la activación de la corteza frontopercular va a estar comprometida en el caso particular de este paciente, donde tiene una lesión expansiva, queda comprendida dentro del área funcional. Esto significa que nosotros podemos establecer un pronóstico, podemos tener de alguna manera una idea de qué tipo de secuela le puede quedar al paciente en el caso de que tenga una cirugía. Y después la aplicación de lo que se denomina neuromarketing. Ustedes observarán arriba, a la izquierda, la película de Avatar. Abajo lo van a ver a Tom Hanks, a la derecha y abajo una película de una camioneta, de la más vendida de Argentina, etc. Y ustedes verán el cerebro cómo se ilumina frente al estímulo visual, frente a lo que sería la corteza auditiva, la corteza que tiene que ver con la atención, con la ejecución, etc. Esto también es utilizado en el mercado corrientemente, ya sea para evaluar el impacto que puede tener una película, o para evaluar una propaganda, o para evaluar un producto que queremos nosotros diseminar dentro de la sociedad. Cambiando rápidamente de tema, nos vamos a ocupar de la espectroscopía. Si nosotros nos remontamos un poco a nuestra formación de la escuela primaria o secundaria, vamos a saber que la espectroscopía viene un poco de la gradación del haz de la luz, que tiene sus distintas frecuencias de onda, que nos va a determinar ver los distintos colores, y esto significó un enorme también progreso en relación a la química, a la farmacia, a la comida, a la agricultura. Por ejemplo, en la agricultura se miden el contenido de almidón de los granos, podemos lograr evaluar también otras estructuras, como por ejemplo la superficie de la Tierra. Podemos evaluar en función de estos espectros electromagnéticos qué sitios pueden tener mayor o menor proporción de humedad, de agua, de irrigación, son desérticos, o los cultivos donde pueden tener mejor desarrollo. También lo podemos aplicar a la superficie lunar. Ustedes observarán los espectros de onda cuando se aplica o se interpreta lo que sería la señal lumínica en el desarrollo de la interpretación de estas imágenes. Ahora, ¿qué pasa en la medicina? Para aquellos que son médicos o estudiaron las ciencias básicas, la célula tiene la membrana plasmática, está el acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs. Hay un montón de fenómenos químicos que lo podemos interpretar en la medicina con los espectros de onda. Podemos ver lo que pasa en las mitocondrias, los lisosomas, aquellos que tienen que ver con la energía o con, de alguna manera, los intercambios de fluidos. En este caso, vemos, por ejemplo, las lipoproteínas, que también son espectros de onda que se leen en el caso particular de un glóbulo rojo. Esto llevado un poquito más lejos, en los tumores, nosotros podemos observar, como si fueran ondas de radio, también los distintos componentes químicos de una lesión expansiva tumoral. Así tenemos áreas rojas, donde puede haber una mayor indiferenciación tisular, y áreas de crecimiento o invasión que no veríamos de otra manera en imágenes por corte. Cuando lo llevamos a la aplicación diaria en nuestra institución, lo que ustedes podrán observar cuando nosotros realizamos una resonancia magnética para un paciente que tiene epilepsia. Observen ustedes el hipocampo del lado derecho, gris, y el hipocampo del lado izquierdo, blanco.
Cuando nosotros aplicamos la secuencia de espectroscopía, notarán cómo cambia el tono de un hipocampo en relación al otro. Y esto nos está hablando de que este hipocampo está más frío, que tiene de alguna manera una infiltración glial, y podemos estar frente a lo que denominamos una gliosis hipocampal, que es la que justificaría las lesiones que van a dar de alguna manera paso a las convulsiones que son difícilmente controladas por medicamentos. Cuando nosotros utilizamos esta misma tecnología para evaluar los tumores, fíjense ustedes, un tumor con áreas de refuerzo con contraste, medimos qué hay en cada uno de estos cuadrados que representan el damero donde está el tumor, y vamos a ver áreas muy indiferenciadas, áreas poco diferenciadas, áreas infiltrativas, que inclusive van a exceder el límite de la lesión en sí. Entonces, con la espectroscopía nosotros podemos ver cuáles son las áreas que han cambiado de estadio, de un estadio relativamente benigno a uno maligno, y cómo van a estas estructuras invadir a las vecinas. En este caso particular también podemos observar que algunos tumores tienen algunos picos o espectros distintos. Por este caso, la alanina. La alanina es uno de los picos que se observa en el caso de los meningiomas. Así tenemos que la espectroscopía tiene un enorme valor para la caracterización tisular, para evaluar las áreas indiferenciadas, el área que va a estar o no, de alguna manera, comprometiendo el crecimiento de la lesión. Ahora vayamos a otro tipo de aplicaciones. La primera que les puede llamar la atención a ustedes, que yo les diga, bueno, las papas fritas muy fritas acortan la vida. En realidad esto tiene que ver con que, para atraer un poquitito más la atención, hay algunas enfermedades tales como el Alzheimer que no respeta dinero, no respeta niveles culturales ni herencia. En realidad el Alzheimer es una enfermedad de depósito de unas proteínas que se alteran. Estas proteínas que se alteran nosotros las podemos evaluar también con la espectroscopía, midiendo el cíngulo posterior, cuando todavía hay un estadio preclínico, cuando los síntomas son sutiles, nosotros podemos evaluar cómo puede aumentar la colina, caer el N-acetilaspartato y aumentar el mioinositol. O sea, estamos frente a situaciones que nos van a dar un signo más que puede ayudar a la interpretación del cuadro clínico que presenta el paciente. Otra de las secuencias que podemos utilizar, también nos remontamos a la época de cuando éramos jóvenes, que estudiábamos el comportamiento de los fluidos, la ósmosis, y lo que significaría el movimiento browniano de las moléculas, que era el movimiento aleatorio de las moléculas dentro de un líquido. Esto se utiliza en lo que se denomina la difusión, que después va a explicar mejor Federico Roca. La difusión en realidad corresponde a el agua que circula por fuera del glóbulo rojo, o por el tejido encefálico cerebral, o por algún tejido de otra índole, que en realidad cuando la célula está sana difunde de una manera anárquica, aleatoria, sin problema, y cuando la célula está enferma, como por ejemplo una célula nerviosa, cuando tiene una alteración, se baloniza porque no anduvo la membrana plasmática, entró sodio a la célula, y donde entraba el sodio entraba el agua. Esto determinaba la restricción de la difusión. Así vean ustedes que cuando circula bien el agua, anda todo bien, la imagen no muestra mucho. Cuando el agua no circula bien, antes de que veamos un daño tisular en otra secuencia, ya esto se puede ver en resonancia magnética. Mejor lo vemos en alto campo, 3 Tesla, y menos bien lo vemos en bajo campo. A partir de esta imagen de la difusión obtenemos esta imagen, lo que se denomina la tractografía. Podemos evaluar los tractos de sustancia blanca y dibujar aquello que veíamos del homúnculo de Penfield, cómo los tractos iban, por ejemplo, la vía óptica, la vía del lenguaje, o cómo tenían asociación de estos con el área funcional, las corticoespinales y las áreas de activación cortical, y lo próximo que se encuentran una de otra. Cuando nosotros lo vemos a esto en un plano axial, fíjense una lesión tumoral, cómo desplaza estos tractos, y nos está dando idea de cómo el tejido funcional se encuentra modificado, desplazado y alterado. Si nosotros asociamos todas estas imágenes, la tractografía, la imagen 2D y 3D, podemos observar cómo también podemos rotarla, obtener una imagen volumétrica, y podemos darle también al neurocirujano una posibilidad preterapéutica de poder evaluar las vías de abordaje y qué daño tisular puede quedar en el paciente en el caso de que hubiese algún acontecimiento
que probablemente se pudiese evitar. También tenemos, para algunos casos, que haya un deterioro clínico, cognitivo, etcétera. En este caso, fíjense ustedes, hay una lesión secuelar. En este paciente, las vías córtico-espinales pueden estar alteradas. Si ustedes comparan del lado derecho con el lado izquierdo, existe una alteración de las fibras de sustancia blanca. En este otro paciente, que tiene una importante dilatación del sistema ventricular, también como existe un afinamiento de estos tractos que se encuentran empujados y desplazados en sentido lateral. Entonces ya vimos lo que era la resonancia funcional, la espectroscopía, la tractografía. Ahora vamos a la evolución de las imágenes en angiografía. En este caso particular, ustedes observarán una angiografía digital y la reconstrucción tridimensional, donde pueden tener una imagen volumétrica, podemos observar con exquisito detalle estructuras anatómicas, en este caso una arteria que mide 100 micras, en este caso es una arteria que en realidad comparte su nacimiento con un aneurisma, que es esta dilatación sacular. Acá tenemos otra estructura anatómica que siempre estudiamos: el agujero occipital, el canal del hipogloso, la carótida interna. Fíjense ustedes cómo una pequeña ramita arterial vasculariza una malformación vascular muy pequeña, que es una comunicación anormal entre arteria y vena, que drena y secundariamente va a provocar una mielopatía. Estas estructuras anatómicas las podemos evaluar de manera no invasiva con una definición que supera lo imaginable hasta hoy. Esto lleva también a que podamos superponer imágenes, en este caso una angio-TAC, una estenosis crítica de la carótida interna. Esto provocó una trombosis de la arteria silviana. Esto determinó en la difusión un infarto profundo. En el FLAIR todavía esta secuencia no muestra el infarto, o sea que acá está balonizado la célula, pero aún no murió. Disminuyó el flujo sanguíneo cerebral al punto de poner en riesgo todo el tejido circundante, de esto va a hablar Federico, y la perfusión, en realidad, que es la inyección de contraste en la vena, ustedes van a observar cómo se ve todo ese tejido que es rojo, que es el tejido en riesgo, el que le vamos a denominar penumbra, el que se va a morir en el caso que no destapemos esta arteria. Para los tumores, entonces, lo que corresponde a lo multiparamétrico, acá tenemos un tumor, un astrocitoma maligno, mucha necrosis, toma de gadolinio, y fíjense ustedes la perfusión. El tejido que refuerza de manera notable corresponde al tejido indiferenciado, aquel que está replicando y siendo sumamente agresivo, que le puede costar la vida al paciente. Esto, en realidad, lo podemos ver, es que en anatomía patológica termina provocando un importante crecimiento, invasión, áreas de hemorragia y la alta proliferación tisular de todos los tejidos frente a una lesión de altísima malignidad. ¿Qué pasa con la perfusión? ¿Dónde y cuándo la usamos nosotros habitualmente? Ustedes arriba podrán observar en esta lesión, que se parece mucho a esta otra, en este caso un T2 y un FLAIR, acá con gadolinio cómo refuerza una y otra, y en la perfusión cómo el comportamiento es bien distinto. El comportamiento, en este caso, del lado derecho y arriba, muestra una perfusión muy aumentada. Esto es un tumor muy maligno, y abajo, que parece lo mismo, no está vascularizado. Y esto nos permite a nosotros realizar un diagnóstico diferencial muy importante en la era actual, que es la radionecrosis, que es una de las complicaciones frente al tratamiento radiante de las lesiones malignas. O sea que esto acá no es un tumor, es una lesión tisular provocada por la degeneración determinada secundariamente por los rayos. Pasemos ahora a la angiografía digital. La angiografía digital, hoy necesitamos este concepto de sala limpia. A mí me va a tocar desarrollar lo que significa los aneurismas cerebrales o la ruptura de los aneurismas cerebrales. Para de alguna manera desterrar un concepto de que los aneurismas son congénitos. Los aneurismas no son congénitos, lo que es congénito es la debilidad de la pared arterial. Esta debilidad de la pared arterial, que los mecanismos de degeneración tisular van a provocar la dilatación, la formación del aneurisma y la ruptura. Para hacerlo más simple, es como una cubierta de un auto, la capa media de la arteria refleja la tela del mal gastado de la cubierta. Cuando nosotros van pasando los años, la hipertensión arterial, el cigarrillo, la diabetes, etc., va a determinar que esta capa media debilitada pueda degenerarse, dilatarse y romperse.
¿De qué depende de que esto ocurra? Y lo que sí tenemos la carga genética de que estas fibras sean muchas o pocas. Y esto que está acá, que es el daño de la fibra, depende de los factores de riesgo que hacíamos referencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos tratarla con estos resortitos de platino. Estos resortitos de platino los colocamos dentro del saco aneurismático. Los vamos desenrollando y una vez que están desenrollados, tapando completamente el saco aneurismático, están unidos a un pequeño alambre largo que se llama, que en realidad que es el soporte o el pusher. Esto tiene un punto que se puede desprender. Este desprendido, que es como si fuera a desprender la cápsula del cohete, en realidad se logra con la aplicación de la energía eléctrica. O sea, ponemos nosotros el resorte de platino, una vez posicionado, liberamos el resorte de platino y tapamos el saco aneurismático. Veamos algunos ejemplos. El aneurisma, como decíamos recién, la zona de debilidad donde impacta el flujo, esa zona de debilidad va a provocar que se vaya desarrollando, vaya creciendo hasta que se rompe. Lo que nosotros hacemos es colocar el resortito de platino, lo liberamos y después esto va a endotelizarse, que endotelizar significa lo mismo que pasaría en la piel, que es formar una cicatriz, en este caso una capa que recubre el metal. Acá tienen un caso de un paciente que con la tecnología nueva se hace un poco más sencillo tratar, que hasta hace algunos años, cuando teníamos esta imagen tridimensional, era muy difícil. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven en las distintas incidencias, esta imagen, si no la podemos desenrollar con la tecnología tridimensional, queda de alguna manera escondida al nacimiento de los ramos funcionales. En este caso particular, aplicando la tecnología 3D, ustedes pueden entrar dentro del saco aneurismático, colocarle estos resortes de platino y al colocarle estos resortes de platino ir tapándolo. Una vez que está todo colocado adentro, tenemos estas marcas que nos van a permitir a nosotros evaluar dónde, hasta cuándo lo podemos liberar y cuál es el margen de seguridad en relación a la arteria normal. Así tenemos que después podemos realizar el control 2D y 3D en todos los planos del espacio y evaluar que quede protegido el tejido normal y la arteria normal. En los últimos años, en realidad, nosotros fuimos de los 3 primeros centros de Argentina que empezamos a colocar estos stents que se llaman diversores de flujo. En realidad, digo 3 primeros centros, creo que debe haber más, pero sin embargo, sabemos que fuimos pioneros en esta tecnología hace algunos años. Empezamos a colocar estos stents que en realidad se diferencian de los cardíacos, que esto es una malla tejida, donde en lugar de ser un tejido crochet, como sería un tejido cardíaco, perdón, un stent cardíaco, es una malla bien cerrada que deja pasar poco la sangre, tiene luz muy poco muy poco permeable. ¿Por qué cambió notablemente la medicina esto? Porque en realidad ustedes tienen acá un aneurisma, tienen el flujo vascular, cómo circula alrededor del aneurisma, el flujo turbulento. Cuando ustedes desprenden el stent, al colocar el stent, lo que va a cambiar es cómo la sangre va a circular dentro de ese saco aneurismático. O sea, va a tener una preferencia la sangre a circular por dentro de lo que significaría la arteria y va a tender a provocar una rémora en lo que sería el aneurisma hasta determinar que ese aneurisma con el tiempo se trombose y se reabsorba. Así tenemos que estos aneurismas, una vez que nosotros hacemos todas las mediciones, en este caso los licenciados hacen de alguna manera todo lo que sería la volumetría, la medición del cuello, del tamaño y extensión de la arteria portadora, pueden simular la colocación del stent, se coloca el stent, fíjense ustedes cómo queda retenido el saco de contraste y esto se va a trombosar en el transcurso de las semanas o meses. Acá tenemos un caso, por ejemplo, de un aneurisma gigante localizado en la carótida izquierda, que este aneurisma gigante le colocamos el stent, al cabo de los meses se reabsorbe completamente, quedando la luz permeable de la arteria, desapareciendo completamente el efecto de masa que tenía, todavía queda un pequeño remanente del trombo, y esto que de alguna manera termina desapareciendo, dejando permeabilidad a la arteria y recuperación prácticamente ad integrum. ¿Esto cómo se logra? Entonces dijimos, se coloca el stent, que es una malla cerrada, este stent queda incorporado
dentro de la pared arterial se endoteliza, se forma un trombo, ese trombo tiende a reabsorberse hasta desaparecer, de alguna manera recuperando la luz arterial sin signos o evidencia de alteración de la luz. A ver, veamos cuán cierto es esto. Fíjense ustedes, una displasia vascular con una estenosis, una dilatación, otro aneurisma, y que se extiende hasta lo que se llama la bifurcación de la carótida izquierda. Cuando hacemos la reconstrucción tridimensional, observen ustedes la gran displasia, acá se comporta como un embudo, acá tiene toda una especie de bolsa, de donde nace la arteria coroidea anterior, que tiene como responsabilidad vascularizar la base del cráneo, la cápsula interna, que si nosotros lamentablemente la perdemos, la paciente va a quedar hemipléjica. En este caso particular, lo que se hace entonces es avanzar con el microcatéter, se lo coloca en la arteria silviana, se va desplegando lentamente el stent, este stent va adquiriendo la memoria del vaso, lo vamos desplegando todo a lo largo de la arteria. Una vez que está todo desplegado, ustedes podrán observarlo acá, notamos cómo existe la rémora de sangre en lo que sería el aneurisma. De esta manera dejamos desplegado el stent, controlamos con las imágenes 3D la superposición, la reconstrucción dual de lo que sería la arteria y el stent metálico, y los controles al año, fíjense ustedes, se recuperó completamente la luz arterial, desapareció completamente el aneurisma. Acá tienen ustedes cómo quedó el stent incorporado en la pared arterial sin signos de ninguna dilatación vascular. Y con mayor sorpresa podemos notar que la estenosis que existía también desapareció, o sea, remodeló toda la estructura vascular. También tenemos esto que se denomina Dynacity, o en realidad, ¿qué es? La obtención de una imagen tomográfica con el angiógrafo. Esto es el enorme progreso y cómo se encuentra la tomografía computada con la angiografía digital. Esta intersección de los caminos nos da la posibilidad de ver el hueso, el stent, la arteria, toda una reconstrucción tridimensional y ver y evaluar cómo desapareció el aneurisma, cómo quedó aplicada el stent a la pared vascular, reconstruyendo completamente la luz. También tenemos otro tipo de prótesis, estas que se desprenden parecido al anterior, pero como un globito. Esta especie de globito lo podemos colocar dentro del saco neurismático. Este saco neurismático en realidad lo vamos a rellenar con este alambre entretejido. Al colocarlo dentro del saco neurismático lo va a ocluir y va a permitir la reconstrucción completa de la luz vascular. En síntesis, hemos tenido un enorme progreso en la medicina, hemos logrado transformar nuestras facetas en función de lo que nos ha tocado vivir. Tenemos que ir incorporando todo lo que es la anatomía, la fisiología, la química, la biología, todas disciplinas que hasta hace algunos años el médico imagenólogo o radiólogo no vivía y que hoy está de alguna manera obligado a incorporar como conocimiento integral. Y también la labor de educación. Acá tenemos una página de Instagram donde todos los días colocamos un caso donde podemos seguirlo y compartiendo con toda la gente que tenga inquietud por aprender. No quiero dejar de insistir, lo va a hacer de nuevo el doctor Roca, de que nuestra función es tratar de transmitirle todas estas innovaciones tecnológicas que son del día a día y similares al hemisferio norte, que van a desarrollar los otros grupos, en el caso particular, el Departamento de la Mujer, Cardiología, Pediatría, Osteoarticular, Medicina Nuclear, Ecografía y Ecodoppler. Ahora le voy a dar paso al doctor Roca, que va a hablar de neuroimagen multimodal en el diagnóstico y tratamiento del stroke isquémico agudo. Muchísimas gracias. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por participar en estas importantes jornadas de webinar que son claramente una necesidad en estos tiempos de tanta distancia y alejamiento. Felicitaciones al doctor Fuad Torres, que fue un placer escuchar su charla tan informativa y tan abrumadora con todos los recursos tecnológicos que por suerte hoy podemos disponer. A mí me toca en la siguiente charla explicarles cuál es el interés de la neuroimagen multimodal, no solo en el diagnóstico, sino sobre todo para el tratamiento del ACV isquémico agudo.
Y como todos sabemos, el ACV es la primera causa de discapacidad permanente y la segunda causa de mortalidad en la mayoría de los países latinoamericanos. Situación que es radicalmente distinta en otros países más desarrollados, como países europeos o anglosajones, donde el ACV representa hasta la cuarta o incluso la quinta causa de mortalidad, lo cual refleja claramente la enorme incapacidad que tenemos aún y lamentablemente en nuestros medios para manejar correctamente esta compleja patología. Y eso adolece a un sinnúmero de causas, fundamentalmente la incapacidad de las entidades de gobierno y de algunos sistemas de salud de informar adecuadamente a la población. Claramente una persona que a uno le pregunte en la calle qué le puede pasar si tiene un dolor de pecho, nos va a reconocer fácilmente que es un infarto de miocardio y que eso es una urgencia terapéutica, pero difícilmente esa persona, si le decimos si tiene una incapacidad para hablar, para mover el brazo o la pierna, reconozca que es una ACV, y menos aún que tiene que concurrir rápidamente a una sala de emergencia para intentar tratar esa patología. Y por otro lado, por la incapacidad y por la mala formación que hay en nuestras escuelas de medicinas sobre las dificultades y sobre todo sobre el manejo que tenemos que tener correctamente del ACV. Créanme que aún es habitual para nosotros ver en las salas de guardia de hospitales de numeroso renombre atender pacientes con infecciones urinarias mientras estaremos esperando hace 30 o 40 minutos un paciente afásico y hemipléjico, cuando por cada minuto de infarto de oclusión de una arteria se mueren 2 millones de neuronas, y aún tenemos que nosotros renegar para poder modificar un poco la historia natural e intentar instaurar ese reflejo que tienen los cardiólogos de cuando hay un infarto eso es una urgencia terapéutica, y que lo mismo tiene que ocurrir para un ACV. Porque si nuestro primum non nocere, nuestro juramento hipocrático es por lo menos no dañar, créanme que nosotros estamos haciendo más daño no ofreciendo tratamiento a esta población que haciéndolo. Por lo tanto, estamos obligados, y eso hay evidencia científica abrumadora en los tiempos actuales, de ofrecer esta posibilidad terapéutica, que es la trombectomía puntualmente, para radicalmente cambiar un poco la historia natural de esa enfermedad. En Argentina existen aproximadamente entre 130 y 150 mil casos nuevos de ACV por año, y que tiene una mortalidad cercana al 20% en el primer mes, y donde 3 de cada 4 pacientes puede persistir con secuelas muchas veces no menores. El ACV representa entonces, como vimos, una verdadera urgencia terapéutica, y ahí las distintas modalidades de imagen, pero fundamentalmente la tomografía y la resonancia, tienen un rol esencial para la toma de decisiones, fundamentalmente con vistas al tratamiento endovascular. Y claramente el manejo de esta patología se debe desarrollar en unidades preparadas para tal fin, que son las unidades neurovasculares o de stroke, que tienen un manejo multidisciplinario, donde el manejo integral de esta patología requiere claramente de alta tecnología, y esa tecnología está radicalmente dirigida a las imágenes, donde las distintas técnicas de imágenes nos permiten hoy obtener con precisión cuál es el target de la arteria que está ocluida, cuál es el core del infarto, es el daño tisular irreversible, como así también la penumbra isquémica, es decir, aquel tejido que está en hipoperfusión y que es nuestro potencial target de revascularización para evitar que ese infarto se complete masivamente. Como así también de una decisión clínica, porque existe un manejo interdisciplinario para esta patología, donde la toma de decisiones interviene el neurólogo, el terapista, el imagenólogo y el terapéutico endovascular, para que en conjunto tomemos la mejor decisión, sobre todo seleccionando a aquellos pacientes que claramente se van a beneficiar de un tratamiento endovascular. Requiere cierta destreza manual, lógicamente, para poder desplegar los dispositivos, fundamentalmente los stents, como vamos a ver, para extraer el coágulo de la arteria que está ocluida, y claramente de evidencia. Y ahora, desde hace ya varios años, existe evidencia científica contundente y clara sobre los beneficios que tiene la trombectomía mecánica, reduciendo la mortalidad y claramente mejorando el resultado funcional de nuestros pacientes. Las imágenes, entonces, la tomografía claramente requiere de una tomografía más funcional, donde agregamos la angiotomografía, la tomografía de perfusión, como algunos ejemplos ya les mostró Gustavo, para determinar precisamente con la angio-TC el target de la oclusión, y con la perfusión, por supuesto, esa área de penumbra. Son fundamentalmente la cartografía de tránsito, de tiempo de tránsito medio, uno de los parámetros que más sensiblemente vamos a utilizar para detectar la hipoperfusión, y la cartografía del volumen sanguíneo cerebral, el parámetro que nos va a definir cuál es el core del infarto, es decir, el área de necrosis tisular, y que sería un análogo a lo que podemos conocer, por ejemplo, de la difusión. Por lo tanto, entonces, comparando el volumen sanguíneo cerebral con el tiempo de tránsito medio, obtendremos esa área de penumbra y ese mismatch análogo a lo que conocemos por ahí más en resonancia.
Entonces ya existen parámetros bien definidos de la perfusión. Cuando el volumen sanguíneo cerebral cae por debajo de 2 mililitros, ese es un parámetro irreversible de necrosis, y por lo tanto cuando el tiempo de tránsito medio está prolongado más allá del 145%, es otro parámetro categórico para decir que esa es un área de penumbra. Entonces comparamos esa necrosis con el área de penumbra, y si existe un tejido potencialmente salvable, ese paciente puede ser candidato a una trombectomía. Y a modo de ejemplo tenemos, por ejemplo, un paciente de 78 años que tenía un marcapasos y que hace una hemiplegia izquierda súbita. La tomografía de perfusión, fíjense, muestra en imagen de la derecha una enorme disminución del volumen sanguíneo cerebral con un área de necrosis muy importante en territorio de la arteria cerebral media derecha, pero que es análogo prácticamente al área de penumbra, es decir, hay una prolongación muy marcada del tiempo de tránsito medio, pero que prácticamente no tiene mismatch, o son análogos el tiempo de tránsito medio al volumen sanguíneo cerebral. Por lo tanto, ese paciente ya no se beneficia con la revascularización, porque probablemente por la ausencia de circulación colateral es un infarto rápidamente progresivo y por lo tanto ya no hay tejido viable para salvar. Situación distinta a este paciente de 62 años que hace una hemiparesia derecha y tiene un NIH de 11. Fíjense que la tomografía de perfusión ya nos muestra un tiempo de tránsito medio claramente prolongado en territorio de la arteria cerebral media izquierda, pero un core del infarto apenas visible, muy pequeño, probablemente porque tiene buena circulación colateral, y en este caso sí tenemos un mismatch, es decir, una diferencia entre lo que es el core del infarto y el área de hipoperfusión, y ese paciente sí se beneficia claramente de técnicas de revascularización. Hoy existen afortunadamente algunos software ya extremadamente tecnológicos que permiten en tomografía la detección automatizada de la necrosis y de la penumbra, y eso los hace altamente reproducibles y son de amplia disponibilidad en los trials de los últimos años, y nos permiten calcular entonces automáticamente en cuestión de minutos el core, el volumen del infarto, el mismatch entre el volumen y el área de perfusión, y algunos parámetros que son claramente útiles para una superselección de pacientes que se benefician de estos procedimientos. Y luego está la resonancia, que en nuestra experiencia es, por supuesto, la técnica de elección en la medida que esté disponible, porque tiene claramente una enorme capacidad de caracterización tisular, altamente superior a la tomografía por la multiplicidad de secuencias que tiene. Y Gustavo ya les comentó algo de la importancia de la secuencia de difusión para el diagnóstico preciso del infarto agudo ante un stroke. La difusión, entonces, como vimos, ante eventos de hipoxia o de isquemia, altera claramente el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio TPasa e imposibilita entonces el adecuado traslocamiento del agua del espacio intracelular al extracelular, lo cual genera ese balonamiento de la neurona, ese edema citotóxico, y ese es el aumento de la señal que vemos en la difusión B1000 y que luego lo comparamos con el coeficiente de difusión aparente para decir que existe, por lo tanto, restricción de la difusión. Y a esa difusión le vamos a agregar, en algunos casos, aunque la tendencia es cada vez a ir simplificando un poco el diagnóstico por imágenes, la secuencia de perfusión para obtener lo que vimos en tomografía, es decir, el mismatch entre el core del infarto, en este caso un infarto pequeño de la arteria cerebral media derecha, y el área de hipoperfusión claramente en ese mismatch que es la penumbra. Por lo tanto acá hay un territorio que es claramente salvable, e incluso veíamos otro parámetro que es de mucha utilidad actualmente, que ese infarto aún no era visible en FLAIR, por lo tanto es un infarto que tiene menos de 4.30 horas de evolución, y ese parámetro actual de mismatch FLAIR difusión también es un parámetro que está relacionado con un mejor pronóstico de los pacientes que son rápidamente revascularizados. A modo de ejemplo, entonces, un infarto claramente visible en territorio de la arteria cerebral media izquierda con un core relativamente moderado, pero claramente había un área de hipoperfusión con la prolongación del tiempo de tránsito medio, entonces el mismatch es positivo y por lo tanto estamos en una condición adecuada para hacer trombectomía. Hoy la tendencia va a ser probablemente a ir simplificando un poco esta superselección de pacientes. Nadie duda de las bondades que tiene la tomografía y la resonancia magnética para seleccionar con criterios precisos aquellos pacientes que se pueden beneficiar claramente de una trombectomía, pero la tendencia en el mundo actual es lo que conocemos como el Direct to Angio Suite. Significa que idealmente, así como en cardiología el paciente que llega con un infarto y que tiene un supra del ST es rápidamente trasladado a la sala de hemodinamia y no necesita ninguna imagen morfológica del corazón para decir que ese paciente hay que revascularizarlo, probablemente nosotros en los años que siguen, y hay colegas en otros países que ya lo están desarrollando, tenemos el análogo del electrocardiograma con el supra LST, que es el NIH, la escala de NIH. Un NIH mayor a 10 tiene altas chances, casi 85% de posibilidades de que corresponda a una oclusión de un gran vaso, sobre todo de la arteria cerebral media. Por lo tanto, nosotros con un NIH positivo ya podríamos trasladar a ese paciente a la sala de angiografía y aprovechar las bondades que tiene la tecnología Flat Panel, donde estos angiógrafos rotacionales permiten hacer justamente una rotación helicoidal
y obtener imágenes axiales que son análogas exactamente a una tomografía multicorte. Incluso nos permiten hacer por inyección de yodo, por supuesto por vía venosa, reconstrucciones arteriales igual a una angiotomografía y que son análogos a lo que uno tiene en un cateterismo posterior, e incluso más aún en los angiógrafos de alta resolución, hacer secuencias de perfusión por angiografía. Es decir, nosotros podemos tener un manejo completo del ACV, el paciente que llega a la sala de emergencias, que es trasladado rápidamente a la sala de angiografía, a hacer una rotación helicoidal de 20 segundos y obtener una imagen de corte. Si no hay hemorragia, tenemos oclusión de gran vaso, y si queremos también la perfusión, directamente ahí in situ en la sala, intentar revascularizar a ese paciente. Y en esto trabajan muchos colegas en Europa, y ya tiene evidencia científica. Mark Ribo y colaboradores pudo demostrar que se disminuyen claramente los tiempos de puerta recanalización hasta 20-30 minutos, y que incluso eso se ve aparejado con una clara mejoría de los resultados funcionales. Es decir, acá estamos ganando mucho tiempo, ganamos entre 30 y 40 minutos en algunos casos de optimizar con las imágenes y a veces super seleccionar pacientes, pero acá les ofrecemos rápidamente un tratamiento que es más eficaz y que permita que el time is brain sea mucho más efectivo y evitemos que perdamos tantas neuronas. La circulación colateral es algo que, por supuesto, sobre lo que muchas veces hablamos y que tiene importancia y cada vez lo discutimos más. La circulación colateral, claramente, cuando es eficiente, limita a la extensión y al volumen del infarto, y esto está relacionado, por supuesto, con mayores tasas de independencia funcional. Entonces, existen algunas escalas de clasificación de esos grados de colateralidad. Una de las que más utilizamos es la clasificación de MITEF. Cuando tenemos una circulación que es pobre o nula, es un grado 1, y eso está relacionado con infartos rápidamente progresivos y por lo general de mal pronóstico, y por lo tanto esos pacientes deben ser rápidamente revascularizados. De lo contrario ocurre cuando la circulación colateral es grado 2 o grado 3, es decir, que existen colaterales que retrógradamente están evitando la extensión de ese infarto, y esos pacientes son los que tienen claramente mejores resultados funcionales. Ya en el 2006, Mark Ribo ya había demostrado que la mayoría de las recanalizaciones que estaban inducidas por el RTPA ocurrían en la primera hora de iniciado el tratamiento, y que por lo tanto se debían considerar técnicas de reperfusión mecánicas si había una ausencia en la recanalización, lo cual ya era un precursor en esos años y nos mostraba un poco la incapacidad por ahí del trombolítico por vía venosa de ser efectivo para tener altas tasas de recanalización. Lo mismo en 2007 ya hubo numerosos metaanálisis que confirmaron que a mayor recanalización había mayor reducción de la mortalidad y claramente mejoría en los resultados funcionales clínicos de esos pacientes, como así también la revascularización mecánica claramente era más eficaz que tanto el RTPA por vía endovenosa o que la combinación del RTPA endovenoso con interarterial para obtener altas tasas de recanalización, y eso claramente se correlaciona con mejor resultado funcional en los pacientes. Por lo tanto, si bien en el 2013 hubo 2 o 3 trials que fueron negativos para demostrar un poco la eficacia que tenían las técnicas mecánicas en el resultado clínico de una ACV, ya en el 2015 hay por lo menos 5 grandes artículos que todos conocemos, que son el Mr. Clean, Revascat, Extend-IS, Sweet Prime y otros, que fundamentalmente por los criterios de selección de pacientes basados en técnicas complejas de imágenes pudieron ser eficaces para demostrar los beneficios de la trombectomía mecánica, sobre todo disminuyendo mortalidad y fundamentalmente mejorando el resultado funcional de esos pacientes. Y esto hizo un cambio paradigmático en nuestra forma de ver y de tratar el ACV, porque claramente la trombectomía mecánica evolucionó. Tal es así que hasta los últimos años, en el año 2016, aparecen 2 nuevos trials que todos conocemos, pero es importante por ahí resaltarlos, que son el Down Trial y el Diffuse 3, que traen un nuevo cambio paradigmático porque demostraron eficacia en aquellos pacientes con ventana extendida que eran sometidos a trombectomía mecánica versus el tratamiento médico. Es decir, acá cambiamos un poco el concepto y empezamos a decidir las indicaciones de estos pacientes en base a la fisiología hemodinámica propia de cada paciente. El Down Trial demostró de forma eficaz que hasta pacientes con ventana extendida de 24 horas, con un criterio muy riguroso de selección por imágenes, tenían resultados funcionales con un 48% de una escala de ranking de 0 o 2, que básicamente son pacientes que tienen independencia funcional y poco o nulo déficit neurológico, versus 13% con el tratamiento médico estándar, y tenían tasas de recanalización cercanas al 80%. Y algo parecido pasó con el Diffuse 3, que es otro trial que fue de ventana extendida hasta las 16 horas, con criterios de imágenes basados exclusivamente en la neuroimagen, fundamentalmente usando esos software como el RAPID, que es uno de esos software automatizados que nos permite detectar el core del infarto y el área de hipoperfusión. Entonces,
permitían sustancialmente elegir a pacientes que cumplían algunos criterios y que claramente se demostraron que eran buenos candidatos a esta recanalización a pesar de la ventana extendida. Y los resultados fueron parecidos al down trial. Fíjense, resultados de modificado de ranking de 0 a 2, 45% versus 17% con el tratamiento médico estándar. Y tanto el down trial como el de FUSE 3 tuvieron que ser interrumpidos durante la ejecución por la evidencia científica fue abrumadora y muy contundente, por lo tanto ya no era ético continuar con esos estudios. Y bueno, las conclusiones que obtuvimos desde esos estudios fue que claramente estos nuevos trials de ventana terapéutica extendida nos permiten extender la posibilidad de la trombectomía a una amplia gran parte de la población que antes no se beneficiaba de ello, modificar las guías terapéuticas y por lo tanto ir modificando ese concepto de time is brain, adaptándolo un poco a la fisiología hemodinámica propia de cada paciente. Y la trombectomía es, sin lugar a dudas, un tratamiento que es extremadamente poderoso. Casi existen pocos tratamientos en la medicina que sean tan efectivos como la trombectomía mecánica, pero aún cuesta muchas veces poder imponer esa técnica de tratamiento y, como les dije hoy, es claramente más agresivo y más dañino no ofrecerle ese tratamiento a un paciente que ofrecérselo. El temor a que la trombectomía complique la posibilidad de un infarto es claramente infundado, porque fíjense que el number need to treat, que sería el número necesario para tratar a un paciente y para demostrar que es beneficioso, en la trombectomía mecánica versus la trombolisis por vía endovenosa es de 3 versus a 7 para tener un ranking de 0 a 2. Fíjense que ante una sepsis, el number need to treat es de 4 pacientes, es decir, que 1 de cada 4 se va a beneficiar con esos antibióticos. Y hoy nadie dudaría en darle a un paciente que está séptico y con shock un antibiótico en la guardia, y así aún dudamos y tenemos que discutir muchas veces la necesidad de hacer trombectomía en un paciente con ACV, cuando fíjense que el number need to treat es claramente superior. Lo mismo ocurre frente a la indicación de angioplastia con stent en un infarto versus la trombolisis. Es decir, que claramente es un tratamiento poderoso y nosotros debemos ofrecerlo como una opción terapéutica porque hay evidencia abrumadora mostrando los beneficios de esa técnica. ¿Cuáles serían algunos criterios de inclusión? Esto se va modificando un poco con el... Básicamente, la oclusión de un vaso proximal, y esto está fundamentalmente dirigido al territorio de circulación anterior, aunque también, por supuesto, hacemos trombectomía en territorio vértebro-basilar, por lo general, pacientes mayores de 18 años, con un score de NIH mayor o igual a 6, y con una escala de Aspects también mayor o igual a 6. Serían como los criterios básicos de decir, a este paciente lo podemos incluir con seguridad para una trombectomía mecánica. Y ya, con respecto un poco a la técnica terapéutica en sí, claramente se requiere de una organización en equipo, es decir, esto funciona como una cadena aceitada donde cada eslabón tiene un rol fundamental, tanto el servicio de neurología como la guardia, como la terapia y como por supuesto anestesia, la parte de imágenes y los neurointervencionistas, donde la decisión es multidisciplinaria y en conjunto es claramente fácilmente desarrollada porque de ninguna manera se puede tomar como eslabones aislados que funcionen separadamente. Y esto requiere de mucha organización, requiere un trabajo muy aceitado desde que el paciente ingresa en la guardia y que rápidamente se active ese código rojo, ese código de stroke, para que rápidamente el paciente despliegue las unidades que tienen que intervenir y que evitemos que ese paciente quede media hora, una hora, esperando que alguien pueda disponer de atención para ellos. El tratamiento endovascular lo hacemos, por supuesto, en una sala de hemodinamia. Se puede hacer vía anestesia general o vía neuroleptoanalgesia, eso es dependiendo un poco del operador y del estado clínico del paciente. El abordaje por lo general es femoral, aunque claramente hay una tendencia hoy a intentar hacer un abordaje radial que tiene muchas veces menores complicaciones con el sitio de punción, que muchas veces es elegido por los pacientes y que tiene facilidad de acceso, sobre todo frente a anatomías vasculares muy tortuosas. El paciente se anticoagula, idealmente con equipos de angiografía desarrollados y angiografía rotacional con tecnología flat panel, y por supuesto que usando distintos sistemas de catéteres de mayor calibre y mayor frenchaje para llegar luego con microcatéteres a las distintas arterias intracraneales. Hubo un sinnúmero de dispositivos que se utilizaron para intentar desobstruir las arterias cerebrales, desde canastitas, desde balones, desde resortes, tirabuzones, cepillos, lo que se imaginen. Sin embargo, todos ellos fueron obteniendo grados parciales de recanalización, pero ninguno de ellos fue tan eficaz como lo fueron los llamados stent retrievers. Los stents, que son stents de malla abiertas, distinto al stent inversor de flujo que les mostró Gustavo antes, ofrecen una rápida recanalización de la arteria e incluso la posibilidad, por supuesto, de extraer el trombo impregnado en la malla de ese stent. No requieren, por lo tanto, riesgo de antiagregación. Ese stent no queda implantado en la arteria, sino que al contrario es retirado para intentar extraer el coágulo y por lo tanto no tenemos riesgo de trombosis intrastent o de estenosis del mismo. Acá, a continuación,
vamos a ver un ejemplo de cómo es la técnica básica de esta trombectomía. Ahí tienen un enorme trombo que se impacta en la arteria renal media, en su bifurcación, que es un lugar extremadamente habitual para hacer trombectomía. Así se ve el stent con malla abierta, y lo que nosotros hacemos es navegar con una microguía, que muchas veces le hacemos una curva en J para poder fragmentar ese coágulo con mayor precisión y no dañar el endotelio, y atravesar con el microcatéter portador del stent el sitio distal a la oclusión. Una vez que atravesamos el coágulo, subimos ahora sí con el stent propiamente dicho. El stent va a desplegarse distal a proximal al coágulo y a abrirse en el medio de la oclusión, y una vez que logramos ya desplegar la malla del stent en condiciones ideales, el coágulo se empieza a impregnar en esa malla del stent, pero obtenemos rápidamente ya un indicio de recanalización, es decir, a medida que el stent se despliega, empieza a restablecerse la circulación anterógrada, y por lo general vamos a dejar ese stent entre 3 a 5 minutos, y algunos estudios muestran que entre 5 y 8 minutos es más eficaz, porque justamente ese coágulo impregnado de fibrina, o a veces coágulos rojos, que son los más habituales, se impregnan con más facilidad, con más tiempo en la malla del stent. Y una vez que pasaron esos 5 o 8 minutos, vamos a inflar un catéter guía balón en la arteria carótida primitiva. Eso permite anular el flujo anterógrado, y bajo una maniobra de tromboaspiración empezamos a retirar todo el sistema, idealmente en algunos casos, o en la mayoría por suerte, con el coágulo impregnado en la malla del stent. Es decir, la trombectomía con stent, con un catéter guía balón, y sobre todo si uno lo combina con tromboaspiración, tiene altas posibilidades, y cercanas al 80%, de en un pasaje poder extraer ese coágulo. Y eso cambió radicalmente combinando un poco estas técnicas, usando el catéter balón con la aspiración y sobre todo con el stent retriever. Entonces, a modo de ejemplo, para que sea un poquito ya más interesante, les presento una paciente que tuvimos hace unos años, que es una mujer joven de 38 años, que vino de Buenos Aires para dar una conferencia acá en un hotel muy importante de la zona céntrica de la ciudad, y que en plena conferencia hace un ictus isquémico agudo, hace una afasia brusca y súbita, y una hemiparesia que progresa luego a una hemiplegia del lado derecho. Esa paciente es trasladada rápidamente, entre comillas, a una sala de emergencia para que podamos evaluarla, pero fíjense que estando a muy pocas cuadras, casi 3-4 cuadras de nuestro centro, en 5 horas tardó en venir desde 4 cuadras en ambulancia hasta que pudiéramos hacer la resonancia. Es decir, claramente nuestra ciudad, nuestro sistema de salud de emergencia aún no está preparado para esto, y son puntos que hay que mejorar, porque 5 horas tardamos desde 4 cuadras para traer a una mujer que estaba haciendo un ACV isquémico agudo. Hicimos, fíjense, una resonancia, una secuencia T2, que es poco significativa, pero ya en la secuencia FLAIR que sigue podemos objetivar, para algunos que tengan más experiencia, que hay una hiperseñal muy marcada acá en el cuerpo estriado a la izquierda, y fíjense que existe también una hiperseñal de la corteza insular inmediatamente adyacente, y que además, si miramos con más detalle, hay una hiperseñal bien clara en los ramos de división distales insulares de la arteria renal media izquierda, que están francamente hiperintensos en FLAIR, al igual que ahí. Eso se conoce como signo del espagueti, y si bien antes creíamos que era un signo de trombosis de esos ramos, hoy sabemos que es un signo en realidad de reapertura de circulación colateral. La circulación colateral leptomeningia está lentecida y circulando retrógradamente hacia la oclusión proximal. Pero para evitar esas discusiones, porque por ahí el FLAIR puede ser no muy específico, tenemos la difusión, y como vimos, la difusión es claramente más ejemplificadora. A la izquierda tenemos la difusión B1000 y el mapa de difusión aparente, que es el ADC, que nos muestran esa enorme restricción de la difusión por ese infarto agudo, ese edema citotóxico que claramente nos muestra que esa neurona está balonizada y sufriendo las consecuencias de la hipoxia aguda, como vimos anteriormente. Entonces pasamos a esa paciente a la sala de cateterismo. Fíjense que en la angiografía mostraba una oclusión completa de los principales ramos de división de la arteria renal media izquierda, y la circulación colateral no. Pasamos cosas a través del coágulo, inyectamos distal a la oclusión, y ya tenemos la normalidad de los vasos en la arteria renal media, por lo tanto el trombo estaba oclusivo en el segmento M1. Subimos entonces con un stent. Fíjense, los stents son poco visibles, y por lo general vemos los marcadores distales y proximales. Ahí tenemos los tips distales del stent, que está abierto desde ahí hasta casi la bifurcación. Hacemos un test y ya aún con el stent in situ la arteria se recupera y se recanaliza completamente. Hacemos la maniobra de trombectomía. Fíjense el enorme coágulo que sale impactado en la malla del stent, y por suerte la evolución clínica de los pacientes es muy favorable. Esa tarde misma recupera rápidamente su plejía y su afasia. Tiene un Doppler, fíjense, de la arteria renal media que está completamente permeable, y tiene un ranking de 0 a los 3 meses. Es decir, pudimos instaurar un tratamiento altamente efectivo a pesar de la demora que hubo en el manejo inicial
de esa paciente. Y fíjense la evolución posterior, esta era la cartografía de perfusión en tomografía con ese enorme área de penumbra, y fíjense cómo quedó limitado el core del infarto, incluso menor a lo que veíamos en la secuencia de difusión, con una clara respuesta funcional muy favorable de esta paciente. Les muestro otro caso de una chica de 25 años con historia de ictus previos a repetición, pero que 48 horas antes de la consulta aparece con una disartria, con una parecia izquierda que evoluciona rápidamente a una hemiplegia y sobre todo con una alteración de la conciencia que requiere intubación. Esa paciente ingresa con un score de NIH de 18 a nuestra institución, pero fíjense que ya en diciembre del 2017 había tenido un infarto agudo en la corteza occipital izquierda y tenía lesiones isquémicas secuelares también en territorio de ambas arterias cerebrales posteriores. En enero del 2018 volvió a hacer un infarto agudo de cerebelo en territorio de la pica, fíjense que es un infarto enorme con transformación hemorrágica, y tampoco abrimos las alarmas necesarias para pensar que esta paciente venía haciendo ictus a repetición, hasta que claramente ya viene en marzo de 2018, con ese score clínico que vieron, con un NIH prolongado y con un infarto agudo del tronco cerebral, como ven acá a la derecha en difusión, y de la arteria occipital izquierda, y que también ya era visible en FLAIR. Por lo tanto, y sobre todo porque esa paciente estaba entrando en un coma que a veces es irreversible por oclusión del tronco basilar, pasamos a la sala de cateterismo. Fíjense la angiografía inicial que muestra una trombosis completa del tronco basilar y por supuesto ausencia completa de circulación anterógrada. Entonces hicimos la técnica de trombectomía, acá tienen el catéter guía, el microcatéter que está pasando con la guía en J, fíjense, atraviesa el coágulo y se va a dirigir hacia la arteria cerebral posterior derecha para luego intentar desplegar un stent ahí. Ahí se franquea el coágulo y lo colocamos en la arteria cerebral posterior derecha. Y a esta paciente decidimos hacer una técnica de doble stent, es decir, abrimos un primer stent, como ven ahí, a la derecha, y luego subimos con otro, como ven ahí, que va a ir a la cerebral posterior izquierda, para hacer una técnica combinada de stent en Y. Y como ven ahí en el video, extraer esos dos stents que vienen conjuntamente extrayéndose desde ambas arterias cerebrales posteriores para ser más efectivos en extraer ese coágulo que está justo entre la bifurcación del tronco basilar y su tercio medio. Y finalmente el resultado es muy favorable. Fíjense, hay una recanalización completa de ese tronco basilar con ausencia de trombo visible. Eso es un MTK3, como se clasifica actualmente a esas recanalizaciones, y por suerte la paciente tuvo una evolución muy favorable. A los pocos días despertó un poco de ese estado de conciencia y hoy tiene un ranking de 0 a los 3 meses que fue claramente muy favorable. Otro ejemplo de un colega que es médico, de casi 70 años, con factores de riesgo vasculares clásicos, que 9 horas antes de la consulta hace una hemiplegia derecha y también trastornos de la conciencia. Y ya debuta con un score de NIH bastante elevado, 19, y una resonancia que nos mostraba una oclusión en tándem, tanto de la carótida como de la arteria cerebral media. Fíjense, la resonancia en la secuencia de difusión tiene un infarto extenso en el territorio de la arteria cerebral media derecha, con esa clara hiperseñal en difusión, y ese infarto es apenas visible, muy tenuemente visible en el FLAIR, es decir, que estamos casi frente a un mismatch FLAIR y difusión, que hoy por hoy es un parámetro por lo general de buena respuesta frente al tratamiento de estos pacientes. Pasamos entonces a la sala de cateterismo sabiendo que había una lesión en tándem, y fíjense, la arteria carótida interna derecha está completamente obstruida desde su origen, por lo tanto tuvimos que hacer entonces una angioplastia con stent para poder restaurar un poco el eje carotido y poder hacer la trombectomía distal, que era nuestro principal objetivo. Ahí tienen entonces cómo desplegamos el stent frente a esa oclusión severa de la arteria carótida interna, e incluso posteriormente ya con el catéter guía balón hicimos angioplastia in situ de ese stent para mejorar un poco la aplicación del mismo contra la pared y ya empezar a través de ese catéter guía balón a navegar un primer stent, como lo ven ahí, que se está desplegando desde la arteria cerebral media hacia la arteria carótida interna. Como la oclusión del tronco es muy extenso, pensamos en hacer una técnica de 2 stents, que es lo que están viendo ahí. A la izquierda abrimos el primer stent y acá a la derecha, fíjense, está subiendo el segundo stent, que va a estar impactado un poco más proximal que el primero, con el objetivo de prolongar un poquito la extensión de este y maximizar la capacidad de los 2 stents de extraer el coágulo. Sin embargo, a pesar de que hicimos un primer intento de trombectomía y aspiración con 2 stents, la recanalización no fue la que esperamos y aún seguía severamente obstruido esa arteria, por lo cual decidimos ser un poquito más agresivos, y no es algo que uno haga habitualmente, pero subimos un tercer stent. Fíjense, están los 2 stents, ahí sube el tercer stent con la guía en J,
ahí el microcatéter está tratando de subir hacia arriba, y acá a la izquierda ven cómo se empieza a desplegar ese tercer stent, de vuelta más proximal que los otros dos, con el objetivo de ganar extensión y que por lo tanto la extracción de los tres juntos sea finalmente eficaz y nos permite recanalizar esa arteria. Y así fue lo que pasó, fíjense, subiendo el catéter guía con intensa tromboaspiración y desnudando los stents, es decir, sacamos los microcatéteres en cada uno del stent para que el catéter guía balón tenga en su luz mayor capacidad de aspirar, extraemos esos tres stents en conjunto, fíjense que esos tres stents ya van a empezar a bajar y se van a introducir finalmente al catéter guía, lo cual es claramente favorable porque combinamos tres stents de 4x20 que en conjunto terminaron haciendo casi 60 milímetros y por lo tanto nos permitió entonces obtener el resultado final, como ven a la derecha, que es una recanalización completa finalmente, luego de tres stents. Fíjense que el tercer stent salió un poquito más tarde después hacia el catéter guía, pero se recanalizó completamente la arteria y el resultado clínico afortunadamente fue también muy bueno. Entonces finalmente fíjense el control post-angioplastia final de la arteria carótida interna, y fíjense la recanalización completa de vuelta con un mTICI3 y un resultado funcional de vuelta muy favorable en este paciente, que por suerte no hizo una de las principales complicaciones que uno tiene que tener en cuenta en estas oclusiones en tándem, que son las transformaciones hemorrágicas, dado que nosotros restauramos un eje carotidio de golpe de manera súbita con alto flujo en un paciente que seguramente tenía una estenosis previa y estaba su cerebro autorregulando con una presión más baja. Por lo tanto, esa rápida restauración muchas veces requiere de un control estricto de la terapia para evitar una transformación hemorrágica, que es una de las principales complicaciones y más temidas frente a una trombectomía. Fíjense finalmente que cada uno de esos stents tenía coágulos impregnados en la malla, y fíjense este enorme coágulo de casi 5 centímetros que casi moldeaba la arteria cerebral media, y con incluso algunos ramos profundos perforantes seguramente, que fue uno de los coágulos más significativos que hemos tenido. Otro ejemplo rápido de un paciente de 54 años con una oclusión completa de vuelta en tándem. Acá directamente pasamos al cateterismo más distal, vemos una oclusión completa de la arteria cerebral media derecha y decidimos hacer una técnica combinada, es decir, subimos en primera instancia un stent solitaire que está abierto ahí desde M1 hasta la carótida, y luego utilizamos una técnica de un catéter intermedio, que es un catéter Navien, que son catéteres muy flexibles y que navegan distalmente, que nos va a dar soporte para ponerlo justamente en contacto con el stent en el segmento M1 y hacer técnica combinada de trombectomía más tromboaspiración con un catéter intermedio, que claramente tiene beneficios sobre el efecto físico que tiene ese ángulo importante de impacto de la carótida y que evita muchas veces la diseminación o que se nos escape el coágulo a través del stent. Y fíjense que el resultado final a las 4:30 es de una recanalización completa y por suerte también una evolución clínica muy favorable, no hay trombo visible residual. Fíjense, la resonancia post muestra una hiperseñal giral distal cortical donde estaba el infarto y la arteria aún completamente permeable. Y un último reciente, un paciente joven de unos 40 y pico de años, con una historia clínica poco precisa y un score clínico bastante bajo, tenía un H de 6 y una resonancia que nos mostraba una ausencia de permeabilidad de la arteria carótida interna e infartos en territorios de la arteria cerebral media derecha y otros más chiquitos, tal vez distales embólicos a izquierda y cerebelosos. Pero la angiografía que realizamos in situ claramente mostró una oclusión completa de la carótida interna en su segmento supraclinoideo, ausencia de circulación colateral eficaz. Entonces decidimos hacer de vuelta técnica de trombectomía con un catéter guía balón que ya está subido alto hacia la arteria y que nos mostraba ahí, después de la oftálmica, ese extenso trombo que iba desde el segmento supraclinoideo hacia la cerebral media. Subimos entonces, como ven ahí, un stent de malla abierta, es un stent de 6x30, porque a veces cuanto más longitud tenga el stent, mayores son las posibilidades de que podamos extraer el coágulo, y inflamos el catéter balón, como ven ahí, y bajo la arteria obstruida y bajo tromboaspiración, extraímos el stent, como vimos en el video, y fíjense la recanalización completa posterior, hay una restauración completa de todo ese eje carotídeo con muy buena circulación colateral y con ausencia de trombo visible. Y fíjense qué importantes son los coágulos que pudimos sacar, más que en el stent, esta vez fue tal vez probablemente hacia la tromboaspiración, porque a través del catéter guía, fíjense, salieron esos enormes coágulos rojos, muy heterogéneos, había otros coágulos de fibrina, otros coágulos viscosos, y finalmente el paciente aún está en estudio, existen probablemente algunas vegetaciones en el endocardio, en el miocardio de ese paciente, en la válvula mitral en realidad, que tal vez expliquen una endocarditis bacteriana y tal vez sea una posible fuente embolígena desde ahí, pero eso todavía está en estudio porque es muy reciente. Así que bueno, como para ir terminando, solamente decirles que la terapéutica endovascular
del stroke isquémico agudo claramente ha demostrado que reduce drásticamente la mortalidad y que sobre todo mejora de manera muy significativa el resultado funcional de esos pacientes, que estamos obligados a instaurar este tipo de terapéuticas en nuestros medios porque hay evidencia científica abrumadora y muy contundente en los últimos trials multicéntricos de las bondades que tiene este tratamiento y que incluso es más nocivo no ofrecerlo que hacerlo, que existe una necesidad clara de un abordaje multidisciplinario y ahí intervienen todos esos eslabones de la cadena para que funcione aceitadamente y finalmente podamos llevar al paciente en tiempo y forma a la sala de angiografía. El enfoque terapéutico siempre es diferenciado y los criterios son cambiantes como son estos tiempos, es decir, de criterios muy hiperselectivos con las imágenes, con tomografía y perfusión para hacer una sobreselección de pacientes y claramente identificar los que sabemos que van a funcionar bien. Existe hoy una tendencia a simplificar un poco esa complejidad de estudios y a tener un enfoque un poco más holístico y directo, es decir, paciente con ACV con un score NH mayor a 10 pasa directamente a la sala de angiografía, usar esos equipos de angiografía rotacional con la capacidad de hacer angio-TC o incluso perfusión y que ese paciente in situ sea tratado rápidamente en la sala de cateterismo, un poco siguiendo los pasos de la cardiología, que siempre ha estado muchos pasos adelante, al menos del neurointervencionismo. Y por supuesto que los dispositivos de recanalización son cada vez más eficaces, estos stent retrievers y otros catéteres de tromboaspiración cada vez nos permiten navegar de forma más distal y son más efectivos para obtener una rápida recanalización. Así que bueno, los dejo con una foto de nuestra querida ciudad de Córdoba. Esperemos que estén bien y que, bueno, se cuiden en estas épocas difíciles de este contexto actual. Les recuerdo que tenemos una página en Instagram para que puedan seguirnos y ahí hay publicaciones a diario de casos extremadamente importantes de nuestro centro, tanto en la parte diagnóstica como terapéutica. Y recordarles al final que, bueno, seguimos avanzando dentro de nuestra idea institucional de estos webinars. La semana que viene, el miércoles, ya tienen las nuevas tecnologías en el diagnóstico por imágenes de la mujer y esperamos contar con muchos de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Creo que si les parece podemos responder algunas preguntas que nos hacen, entre otras, en relación a la permeabilidad de la arteria cuando existe una arteria normal que nace en la cúpula del aneurisma. Bueno, esto es un enorme desafío que nos generó mucho temor al inicio de la implantación de estos stent y hemos logrado observar que todo el efecto aspirativo de la arteria normal evita que la arteria normal se tape. Entonces, de esta manera, lo que va a ocurrir es que de a poco ese trombo que conforma a la oclusión del aneurisma se vaya reabsorbiendo y siempre permeable la arteria normal asegure la adecuada función que tiene en la vascularización de las estructuras anatómicas que están irrigadas. O sea, no es un problema colocar un diversor de flujo cuando atraviesa el nacimiento de una arteria normal. Después, una de las preguntas también tiene que ver con las técnicas de espectroscopía monovoxel, multivoxel de los amigos de ICA Perú. Bueno, primero un gran saludo a ellos, los tenemos cerca del corazón. En relación a los protocolos, tratamos de rutina realizar la multiparamétrica de cerebro frente a una patología tumoral, y la multiparamétrica conforma entonces la perfusión, la difusión, la espectroscopía, y lo de mono o multivoxel va a depender del tamaño del tumor, la extensión y la posible invasión de estructuras anatómicas vecinas. Si queremos diferenciar distintos grados de diseminación tumoral, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, pre una biopsia cerebral, estereotáxica, etcétera, cuando en el multivoxel podemos de alguna manera definir aquellas áreas de mayor malignidad o mayor indiferenciación. Bueno, como dijo Federico, este ciclo que inicia hoy es un ejercicio más para estar cerca de ustedes. Queremos agradecerles habernos acompañado. Nuestro sitio de Zoom se llenó rápidamente y en YouTube hay múltiples participantes de toda América Latina. Estamos muy agradecidos por este acompañamiento y esperamos pronto repetir nuestro capítulo de neuroradiología, diagnóstica y terapéutica una vez desarrollado las otras especialidades de nuestra institución. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, un saludo grande y muchas gracias por estar.